A esta prédica la titulé La impiedad del creyente. Y vamos a comenzar en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 hasta el 9. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra. Es la carta que le manda Pablo a su hijo amado que es Timoteo, ¿sí? Y esto es lo que le está hablando y que lo está alertando, porque por eso es la iglesia, para edificarnos unos a los otros y para alertarnos los unos a los otros, para que no caigamos en lo que aquí le empieza a hablar, ¿sí? Y vamos a leer su palabra. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. De ese tipo de personas todavía hay muchos en la iglesia. Sí. Porque aquí le está mandando esto a Timoteo para la iglesia. Y ese tipo de personas, le está alertando Pablo que ese tipo de personas las va a ver. Pero que ese tipo de personas no tiene nada de Dios. Porque la carne es la que gobierna sus vidas. ¿Aquí es el Espíritu Santo quien guía tus pasos o es Satanás? Cuando vienes a la iglesia y tú vienes a recibir la palabra te va a renovar y te va a transformar. Te va a quitar todo este tipo de actitudes incorrectas. O todo este tipo de espíritus de los cuales se manifiestan en la persona. Porque hay mucha prepotencia, mucha altivez de espíritu, mucha arrogancia, mucho orgullo, mucha vanidad. Y eso no es nada de Dios. Lo que viene de Dios es amor, porque Él es amor. Y cuando tú tienes el amor, tú te vas a someter a lo que Dios te está enseñando a través de su palabra. No a lo que tú quieras hacer, no a lo que tú creas ni pienses, sino a lo que tu Padre te está enseñando que debes de realizar. Y todo va a venir a través de la obediencia. Y hoy en día la iglesia está llena con este tipo y esta clase de actitudes y de artimañas demoníacas. Porque estas actitudes no son de Dios. Cuando Dios llega a tu vida te vuelve manso y humilde de corazón. Estás presto para escuchar su palabra, para obedecerla y practicarla. La impiedad no es igual que la piedad. La impiedad es del mundo. La piedad es de Dios. Y por eso te enseña todo ese tipo de gentes y las actitudes y las características que tienen ese tipo de personas. Cuando veas que alguien es arrogante, soberbio, altivo, que cree que todo lo puede, que nada necesita, sin darse cuenta que lo primero que la vida que tiene se la dio Dios, que el mismo cuerpo, todo lo que ha depositado en su vida. La ignorancia y la ceguera que trae cargando en su mente. Es lo que hace pensar que Él todo lo puede, que Él todo lo hizo a través de su esfuerzo, a través de su preparación académica, lo que haya estudiado. Sin darse cuenta que lo primero es Dios, porque Dios le dio ese cuerpo, Dios le dio la vida. Porque sin la vida y sin ese cuerpo, ¿qué hacen la gente? No hace nada.
Entonces, si nuestro Padre nos dio este cuerpo y nos dio esta vida, ¿por qué somos así? Si Él no nos está enseñando que seamos de esta manera, ¿por qué le obedecemos al enemigo que Él no nos ha dado nada? Al contrario, nos ha quitado todo. Nos ha quitado el sueño, nos ha ido desgastando, deteriorando a través de una enfermedad, nos está robando la economía, nos está robando nuestros hijos, y a Él es el que lo obedecemos. Por la ignorancia y el tontismo de que no abren los ojos, no se quieren someter a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y cuando no nos sometamos, siempre va a haber ese tipo de personas, ese tipo de actitudes. Avaricia, gente avara, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué tienes de Dios cuando tienes todo este tipo de características? No tiene nada. Lo mínimo. ¿Qué son? O sea, aman más los deleites, aman más el placer. Y son los que están en el mundo. Los que están en el mundo aman el placer, aman el deleite. Aman estar en los bailes, robar, drogarse, alcoholizarse. Y aún así hay mucha iglesia que está aquí metida con ese tipo de comportamiento, y que eso para nada aprovecha. Si tú eres amigo del placer, te constituyes enemigo de Dios, y es lo que debe de entender, que de nada te va a valer, de nada te va a servir con estar un tiempo nada más sentado en una silla, si tú no tomas la decisión correcta. Porque aquí en este mundo se trata de decisiones. Y la decisión la tienes que tomar uno. Porque Dios te dio la libertad de que tú escojas su caminar en su voluntad o en el tuyo mismo. Y tanto de una manera como de otra, las consecuencias se van a ver reflejadas en tu vida. Si tú caminas en la voluntad de Dios, Él te va a dar lo que tú vayas necesitando, acorde al crecimiento que vayas adquiriendo de su palabra. Y el crecimiento va a ser la sabiduría, la inteligencia, para que tú seas un cristiano maduro. Porque la iglesia está llena de niños, llena totalmente de niños, que porque no recibieron las cosas ya se enojaron. ¿Quién le va a dar unos 1,000 pesos a un bebé de 3, 4 años? ¿Quién? Nadie se los va a dar. ¿Por qué? Porque se los van a robar. Y si tú no aprendes a ser maduro espiritualmente, ¿para qué son las bendiciones? Jamás las vas a recibir de parte de tu Padre. Si dices que Él es tu Padre, Jesús de Nazaret. Queremos bendición para el deleite, para saciar este deseo de este cuerpo todavía, porque no han entendido y comprendido que lo llena todo, lo suple todo y por todo. Este cuerpo, cuando llega a los pies, a las manos de Jesús, este cuerpo es revestido de una nueva criatura. Ya no necesita nada, no le falta nada. Porque cuando llega uno a los pies de Jesús, Él no te deja a medias. Él te llena de pies a cabeza, todo. Y estas son las características que tiene ese tipo de personas. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Hay mucha gente que aparenta ser cristiano,
pero su testimonio lo reprueba. Porque mientras están aquí en la iglesia, hola hermanita, hermanita. ¿Y qué es lo que hacen? Le tienden la mano a la hermana. Y el día de mañana ahí están las consecuencias, ya que se metió al adulterio. Porque cuando tocas la carne de una mujer, saca hasta chispas. Por los deseos. No tienes poder, no tienes autoridad de tu cuerpo. Traes más que una pura religión. Y una religión no te va a dar el poder para que tú guardes ese cuerpo, para que tú refrenes tu lengua. La religión no te va a dar nada. Quien te lo va a dar es Jesús, a través de que tú estés caminando en su voluntad. Y ese tipo de personas hay que tenerlas a un lado. No dejarles de hablar, no, sino exhortándoles, y aquel que recibe la exhortación va a recibir un crecimiento en sus vidas. Estamos aquí para solapar las cosas, estamos para sacarlas a la luz, porque Jesús es luz. ¿Y qué tiene que hacer la gente aquí en la iglesia de Jesús toda llena de oscuridad? Tengo que hablar lo que Él me está enseñando para que su palabra se vaya cumpliendo en la vida de cada hogar, de cada familia, de cada matrimonio, sea joven, sea adolescente. Si no, después las consecuencias van a venir tanto para él como para mí, por estar solapando lo que yo no debo de solapar. Yo tengo que hablar su palabra tal y como Él la tiene escrita. Dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Está hablando del hombre específicamente. Andan de casa en casa visitando a las hermanas, a las familias. No van a visitarlas por visitarlas. Van a visitarlas para saciar sus apetitos demoníacos y animales que traen. Porque esas personas que van a visitar, dice, habla de la mujer específicamente. Y esa mujer que habla específicamente están cargadas de pecados. Y como están cargadas de pecados, viven en la carne. ¿Y qué hace esta persona que está en la iglesia? También. ¿Por qué? Porque tiene todo ese tipo de comportamientos que no son nada agradables delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, viven en la carne. ¿Y qué pasa? Ya se cometió el adulterio. Ya destruyó un matrimonio. Si es que esa mujer, aunque fuera pecadora, si tenía su familia, ya después por ese individuo que entró a ese hogar como oveja, que ya cuando entró como oveja, después adentro fue un lobo y devoró a la mujer para destruir el hogar de esa persona. Aquí no estamos en las cosas para estar haciendo eso. Aquí estamos para edificarnos los unos a los otros. Mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan de llevar de toda clase de pasiones. No de una, de toda. ¿Y por qué están débiles? Si son de la iglesia y están débiles es porque no tienen una relación. Porque no son piadosas. Viven en la impiedad. Y vienen a la iglesia a ver qué sacan, a ver qué roban. Vienen a dividir a la iglesia. Pero de Dios no tiene nada. Y más sin embargo están aquí. Y eso es lo que estaba hablándoles Pablo a Timoteo. Tienes que tener cuidado con ese tipo de personas.
Y tú tienes que visualizarla rápido, porque tú vives dentro de la voluntad de Dios. Por eso le digo, y aviva el fuego, cuando te impuse las manos. ¿Qué le está diciendo? Esa relación que tú tienes con tu Padre a través de tu palabra te va a revelar y te va a ver quiénes son ese tipo de personas. Porque si tú vives en la carne no vas a poder ver nada y todo va a parecer normal. Pero si tú tienes una relación, la relación te va a revelar quién es quién y quién es cuál. Porque el que vive en el Espíritu puede ver lo carnal y puede ver lo sobrenatural. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Habla de la mujer específicamente. Están que en reuniones y van a reuniones y van a reuniones y no crecen y no crecen y no crecen. ¿Por qué? Porque están cargadas de pecados. Y lo primero que tienen que hacer es uno arrepentirse para poder entrar en la voluntad de nuestro Señor y venga el crecimiento a la vida, a la persona, a la familia, al hogar. Dice que nunca, no dice que ahorita sí, mañana no. Si dice que nunca es nunca. Nunca logran conocer la verdad. Y así hoy en día está la iglesia. Caminando, yo no digo como ovejas, no. Como cabritos sin pastor. Porque el que está al frente no les ha enseñado una doctrina eficaz. Porque la doctrina de Jesús es eficaz y tiene poder para hacer lo que tenga que hacer en la vida, en la familia, en la ciudad, en la nación, todo lo que nosotros le pidamos en su nombre. La doctrina de Jesús tiene poder. La doctrina del hombre para nada aprovecha. Y eso es lo que hoy en día se está manifestando sobre las iglesias de Jesús. Ya han quitado a Jesús del primer lugar y se han puesto a ellos como número uno. Ellos hablan lo que bien les parece, lo que creen y lo que piensan. Y lo de Jesús, aquí lo dejan guardadito. Pero hay de aquellos, dice la palabra, que le quite o que le ponga. Del mismo modo que James y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. ¿Qué tipo de mente tienes? Si tu mente no es transformada, tú vas a tener siempre una mente depravada. Y si está depravada, está reprobada delante de Jesús. Por eso lo que primero se debe de ordenar es tu mente. Porque cuando ordenas tu mente, empiezas a ordenar todo tu cuerpo. Si no ordenas tu mente, olvídate que ordenes tu cuerpo. ¿Por qué creen que los drogadictos caminan sin rumbo y sin dirección? Porque su mente se la han atrofiado a través de la droga, a través del alcohol, a través de tantas cosas que hacen que le meten a su cuerpo. Por eso Jesús es la cabeza. Imagínate una iglesia o un cuerpo sin cabeza. No tiene vida. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Por eso Cristo es la cabeza y la cabeza nosotros somos su cuerpo. Entonces, como Él es la cabeza, Él es el que ordena nuestro cuerpo. Cuando estamos en su voluntad. Y nuestra mente viene siendo renovada y transformada para llegar al plan y al propósito que Él tiene preparado para cada uno de su pueblo. Si no, mientras no va a haber nada. ¿Tienes una mente depravada? ¿Una mente desordenada? Vas a estar reprobado delante de Jesús. No importa en los años que hayas estado metido aquí en una silla, en una iglesia.
Y aquí está hablando de dos personas que se opusieron a la verdad. Si te opones a la verdad, eres enemigo de Jesús. Porque el que echa mentiras es el demonio. Él es el mentiroso, él es el acusador. Y si él es el que te gobierna, por eso tienes esa mente depravada. ¿En qué? En la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu mente no debe estar depravada, tu mente debe estar ordenada, porque tenemos un Dios de orden. Imagínate que la cabeza te lo hubiera puesto en los pies. ¿Cómo ibas a caminar? ¿Cómo ibas a ver? Y no lo entiende la iglesia porque está dormida. Y estas son las causas y las consecuencias sobre ese tipo de personas. Pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. No por su sabiduría. Somos testimonio. Todo el mundo te va a ver quién eres realmente. Si eres luz o si eres una persona nada más que dices, yo soy cristiano y llegas y ¿qué? ¿De cristiano qué tienes? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu testimonio? Si el mundo, estamos expuestos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ven de ti? ¿A un cristiano genuino y verdadero, piadoso y temeroso de Dios? ¿Qué es lo que están viendo de tu persona? Dejemos de estar jugando a la iglesia. Y hay de aquellos pastores que todo les permiten que hagan las ovejas, las que son ovejas. Porque hasta las ovejas se fanatizan. Ahora se fanatizan en el hombre en vez de fanatizarse en Dios. En todas las cosas es Dios, en todas las cosas es Jesús. En todas las cosas Él es mi pastor, Él es mi padre. No una persona, no un nombre de una persona. Ya cuando la gente piensa de esa manera, su mente está desordenada. Yo no voy a pensar en mi pastor. Mi pastor es mi pastor y mi pastor nunca me va a dejar ni nunca me va a desamparar. Él es mi verdadero pastor, Jesús de Nazaret. ¿Cuántas iglesias hay que un tiempo duraste 2, 3 años y al día siguiente ya te fuiste a otra? Entonces, ¿cuántos pastores tienes? ¿A cuál de todos le vas a hacer caso? Si no le haces caso a Dios, menos le vas a hacer caso al que está aquí en el mundo. Mejor darle caso a Dios para que ordene tu vida y te plante en un lugar donde recibas una sana doctrina. Todos hablan de una sana doctrina. Y la única sana doctrina es la enseñanza de Jesús. Esa es la única. Es la que te cambia, es la que te transforma, es la que te renueva, es la que te sana. Es la que te saca de lodo cenagoso. No hay otra doctrina que te cambie. Porque las otras son puras religiones, son puras tradiciones, son puras costumbres que para nada aprovechan al cristiano que se dice ser hijo de Dios, para nada aprovechan. Porque vemos que de constante vuelven a retroceder y ahorita dicen ya no voy a hacer nada y el día de mañana vuelven a hacer. Como la puerca y el perro. Aunque lo bañes y lo vuelvas a bañar, el día de mañana ya está lleno de mierda. Pero dense cuenta que nosotros no somos animales, somos hijos de Dios y que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, para que entendamos que nosotros no debemos ser como ellos. No porque me embarré en el pecado, después ya esté de nuevo ahí mismo. No. Es para crecer y para aprender y para ser mejor. Vayamos a Santiago.
capítulo 1, versículo 21 al 27. Y dice el apóstol Santiago: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. A toda aquella iglesia que vive en la impiedad, lo primero que tiene que hacer es despojarse de toda maldad, porque la palabra tiene poder. La palabra es Dios mismo, y cuando te sometes a la palabra, a la voluntad de tu Padre, es la que te va a salvar al día final. Eso es lo que te va a llevar a la salvación eterna. No son tus fuerzas, no son porque estés viniendo 3 días a la semana. No se trata de eso. Se trata de aprender y practicar lo que Dios te está enseñando. Porque si Dios te está enseñando un pasaje o una porción de su palabra y tú la obedeces, el día de mañana te va a enseñar más. Te va a revelar más porciones de su palabra. Pero si tú no practicas lo que te está enseñando, ¿cómo quieres que te esté enseñando más cosas? O sea, es ilógico. Si Dios te está hablando ahorita a través de su palabra, de lo que tú estás haciendo, estás viviendo, y tú no lo tomas para tu vida, para ordenar tu vida, ¿cómo quieres que el día de mañana te dé Dios otra palabra? A través de que tú te pongas a leer, escudriñar. Tienes que recibirlo poco para que después te dé mucho. ¿Cómo va a venir el crecimiento a tu vida? Y cuando la palabra está sembrada en tu persona, la palabra va a darte el crecimiento. Cualquier semilla que se tire en la tierra y brota, va a dar fruto, va a dar un árbol. Con mayor razón la palabra, que tú la siembres y tú la atesores en tu corazón. Entonces lo que tenemos que es despojarnos de toda impiedad, despojarnos de toda maldad, de toda avaricia, de todo egoísmo y pedirle perdón a Dios por todas las malas decisiones que hemos tomado, porque de todas esas decisiones ninguna te dijo Dios tómala. Tu propia carne fue la que hizo que tú tomaras esas decisiones. ¿Por qué? Porque igual fuiste bautizado, pero no has obedecido la palabra ni la voz del Espíritu Santo. Y eso es rebelión. Y la rebelión te trae todas estas consecuencias. Decisiones equivocadas, una tras otra, tras otra, tras otra. Por eso la iglesia va de mal en peor, de mal en peor. Porque el Espíritu Santo habla. Y el que cree que no habla el Espíritu Santo, que se vaya a Apocalipsis a las 7 iglesias. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo les habla, mi amado. Dice el 21, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llevan a la práctica. Si usted ya está satisfecho con escuchar la palabra, usted se está engañando usted solo. Practíquela, lo que usted escuchó, practíquelo, porque eso es lo que le va a dar el crecimiento, eso es lo que lo va a llevar a la perfección. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es él. Dios nos habla muy claramente cómo nos enseña en su palabra. Si tú vas y tú te ves en el espejo
Si tú no te conoces a la media hora cómo está tu cuerpo, dónde tienes un lunar, cómo tienes tu nariz, tus facciones, no sabes ni de ti mismo. Y así dice que el que no practica su palabra, así tal es esa persona. No tiene identidad, porque no sabe que es hijo de Jesús. Porque nada más la escucha, pero no la practica. Y si no la practica, no te perfecciona. Entonces, ¿qué? No produce fruto. No produce fruto. Y su palabra siempre va a dar fruto. Porque dice su palabra, que su palabra no vuelve vacía. Su palabra va a ser en la vida de cada persona que esté presta y dispuesta a caminar en su voluntad para el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero si usted no está dentro de su voluntad, usted va a pensar así y se va a ver ahorita y al ratito no sabe ni cómo es. ¿Por qué? Porque no practica lo que Dios le está enseñando. Y por eso así está la iglesia metida aquí. Les enseñan y nada más escuchan y se salen de la iglesia y el demonio se la robó. Por eso no lo practican. Se les olvida. Y sobre todas las cosas porque no aman a Dios. Porque tú cuando amas a Dios, tú lo vas a honrar y lo vas a amar donde quiera que te encuentres. En la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera. Y eso se llama identidad de hijo. Sabes que Él es tu padre, sabes que Él te dio esta vida, que Él te dio una descendencia, que Él te dio un trabajo, que Él te dio lo que hasta hoy en día poseas. Y no porque nada más pues estoy aquí pues por casualidad, estoy aquí en este mundo por casualidad, llegué aquí. Todos los que estamos en este mundo tenemos un plan y un propósito que cumplir en la voluntad de nuestro Padre. Cuando estamos en su voluntad. Y por eso miles y millones de gente se van sin conocerlo. Porque fuera de Dios no vas a saber cuál es ese plan y ese propósito. Entonces, ¿quién es el que le roba las cosas? El enemigo. Te hace que te olvides de lo que Dios te habló, de lo que Dios te enseñó, y llegas a la calle y tú ya no sabes. ¿Por qué? Porque se te olvidó. ¿Y quién es el que vino a matar, robar y a destruir? Como no tienes una mente ordenada, eres presa fácil para que se te olvide de lo que Dios te está dando, y te lo está dando para tu beneficio, para tu vida, para tu familia, no para beneficio de nuestro Rey. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahí está la clave. ¿Quieres recibir bendición? Practícala. La ley que está establecida aquí en su palabra. Por eso hay tanta necesidad en la iglesia. Porque la palabra es perfecta, Jesús es perfecto, Él no cometió pecado. Él sigue siendo perfecto por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Y es lo que nos enseña, que aprendamos a corregirnos para perfeccionar Él, no nosotros, para que Él perfeccione nuestra vida. Porque Él es el que nos da el crecimiento.
Él es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas, cuando estamos dentro de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Es buena, es agradable y es perfecta. Es mejor que tus pensamientos que tienes tú. Sean los pensamientos que tengas o los planes que tengas. Los pensamientos de nuestro Rey son mejores que todos los de todo el mundo completo. Si los obedecemos y los practicamos, vamos a recibir la bendición. Por eso ahí está la clave. Por eso llega la bendición a nuestras vidas. Porque practicamos lo que Él nos está enseñando. Si no, no nos bendice porque estamos muy fuertes, muy robustos. No. Nos bendice porque caminamos en su voluntad y practicamos lo que nos está enseñando. Porque de esa manera estamos adquiriendo el crecimiento a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser imitador de Jesús? Practica lo que tu papi te está enseñando. Y no permitas que el demonio te haga que te olvide o te lo robe. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conserve limpio de la corrupción, y se conserve limpio de la corrupción del mundo. Son las obras que tenemos que hacer. Ver por el extranjero, por el huérfano, por la viuda, por la desamparada, a través de bendecirlo, de darle una palabra de vida. Y esos son los tesoros. Aparte de eso, guardarnos del mundo, de toda inmundicia. Eso es lo que te está hablando. Y esos son los tesoros que vamos a hacer como sus hijos allá en los cielos, donde el orín y la polilla corrompen. ¿Quieres hacer tesoros aquí? Tanto se van a corromper tus tesoros como te vas a corromper tú. Y a final de cuentas ni tu tesoro ni tú vas a llegar al plan ni al destino final que Jesucristo tiene preparado. Pero tenemos que caminar en la verdad de Jesús. Vayamos a 1 Corintios 4. Del 19 al 21. 4, 19 al 21. Y esto es lo que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. ¿Cuánto poder tiene la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto fue una iglesia muy desordenada, que vivía mucho en el sexo. Por eso en las dos cartas de Corintios siempre les advertía del sexo, decía que aún en el mundo se daban esos casos. ¿Cómo en la iglesia de Jesús estaba aconteciendo eso? Entre hermanos o entre un hijo con la madre, ¿cómo va a ser posible esas cosas? Y todas esas cosas estaban aconteciendo en Corinto, en la iglesia de Corinto. Por eso en la carta les manda a decir todo esto. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. La manera de cómo hablas se va a manifestar cuánto poder hay en tu persona. Tu manera de cómo expresarte, esa va a ser la manera de cuánto poder hay en tu vida. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios,
Tus palabras tienen poder. Dios te dio el poder, Dios te dio la autoridad para que en el nombre de Jesús todo fuera atado. Porque si tú te pones de acuerdo, lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra. En el nombre de Jesús. Y eso es poder, eso es autoridad. Y ese poder y esa autoridad solo viene a través del orden que Dios establece. Porque su Espíritu Santo te va a respaldar. Y no nada más diciendo que el ungido, que el ujier, que el líder de jóvenes. No. Aquí no nos enseña nada de eso. Esas ya son cosas y complementos que el hombre le ha añadido a lo que Dios no tiene establecido en su palabra. Esa es pura doctrina de un hombre que para nada aprovecha. Porque si se viene a la iglesia y se juntan 5 miembros de una iglesia y están escuchando la misma palabra, el padre, la madre, los hijos, la palabra va a llegar a todos. Y es mejor que la palabra vaya siendo sembrada desde niño en su corazón. Porque el día de mañana esos niños son más receptivos que el padre y la madre. Y el niño y la niña le van a decir, no papá, así no es. No, los mandan allá que a la escuelita dominical. Hay que los entretengan. Todos los que iban a recibir la palabra eran jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, todo parejo. No había tanta división como hoy en día lo hacen, pero tenemos que darnos cuenta que es el hombre. Así de sencillo es el hombre, que se ha encargado de separar lo que Dios ha unido. Y Dios unió a la iglesia y a la familia, para que toda la familia recibiera la misma palabra. Y que la palabra fuera sembrada en cada uno de los miembros para el crecimiento. ¿Para qué? Para que vivieran en armonía los unos con los otros, tanto padre como madre, como hijos como padres. Ahora ya hay predicadores para jóvenes. Al rato va a haber predicadores para ancianos. O sea, no se trata de eso. Se trata de predicar la palabra de Jesús y practicarla y obedecerla. Eso es todo lo que Él nos demanda. Que la obedezcamos, que seamos obedientes. Y no tienes que hacer tanto rito de que te tienes que poner una falda hasta los tobillos. O tienes que venir aquí con un traje y una corbata. Pues si no somos políticos, somos siervos de Jesús. Solo los políticos de esa manera se distinguen. Aquí en la iglesia no. Somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Le está diciendo, ¿quieren corregirse a través de la carta? ¿O cuando vaya los discipline con un látigo? ¿Se disciplinan o cuando llegue los disciplino? ¿Qué dice su palabra? Que a quien Dios ama corrige, a quien Dios ama disciplina. No dice que te va a dejar. No, te va a disciplinar para que llegues al plan final que Él tiene preparado para tu vida. Y Él era el Padre espiritual, porque Él había cimentado y fundado esas iglesias, y por eso a Él le correspondía no solamente solapar, exhortarles. Ok, ¿te disciplinas o te disciplino?
¿Te corriges o te corrijo? ¿Qué hace el pastor hoy en día? No hace nada de eso. ¿Por qué? Porque ven sus propios intereses. Simple y sencillamente así. Si se corrigen, dicen, voy a estar con un espíritu apacible, con un espíritu en paz, con gozo, con alegría, sabiendo que la iglesia estaba caminando en armonía y en la voluntad de Papi. Pero cuando cada quien quiere hacer lo que quiera, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De un desorden? Si quieres desorden, vete al mundo, allá está el desorden. Si quieres estar en la iglesia de Jesús, aquí hay un orden. Y el orden no es el que yo establezca, el orden es el que está establecido en su palabra. Pasamos de nuevo una vez más a Santiago. Es Santiago 5:15. Dice así la palabra de Dios. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y lloren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Aquí habla de justicia, no habla de injusticia. Aquí habla de piedad, no está hablando de impiedad. Y está diciendo que va a ser sanado, no que no va a ser sanado. Por eso hoy en día no se ven los milagros en la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque están caminando en la impiedad. Y ahora hacen tantos ritos y tantas cosas que no deben de realizar en las iglesias. En vez de practicar y predicar lo que Jesús nos está demandando, ir y hacer discípulos a través de su palabra. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Por eso decía el rey David, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. El que es piadoso se vuelve a levantar. El que no tiene piedad no se levanta porque es injusto y va como los cangrejos para atrás. El día de mañana está en el mundo y cuando tú estés declarando la petición que tú estás anhelando para tu familia, para tu hogar, a través de que sea sano tu hijo, lo que sea, Dios te lo va a conceder. Porque tu oración es eficaz. Es eficacia. Lo que tú le digas, eso es lo que te va a mandar. Porque la impiedad trae ineficacia. El pecado anula todo. Todo es vano. Todo es vano. El pecado cancela el poder de Dios para tu vida. Por eso hay mucha gente que está orando, tiene cielos de bronce. Pero si tú eres piadoso, Dios es compasivo. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos para que recibas lo que le estás pidiendo. Cuando estás dentro de su voluntad. Es poderosa, por eso Dios te dio poder, Dios te dio autoridad. Y no es en tu carne, es en el Espíritu Santo. Porque tú quieres declarar las cosas en tu carne, no, hombre. Nada vas a poder lograr. Por eso no hay cambio, transformación. Aquí nos enseña que la oración es poderosa para sanar. Va a ser sanado. No hay sanidad, ¿por qué? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Depravada? ¿Está corrompida o está ordenada?
Porque la mente cuando está ordenada no piensa cosas que para nada convienen y para nada edifican. Entonces Dios es poder, tenemos un Dios todopoderoso y eso es lo que Él nos dio, el poder, la autoridad. ¿Para qué? Para gobernar todo lo que Él estableció en la tierra. Nos vamos a enseñorear de los peces, de las aves. Póngase a leer Génesis y ya va a ver que Dios le dio el poder y Dios le dio autoridad. Y si usted no tiene ese poder y no tiene autoridad es porque usted no ha entendido las Escrituras ni el poder de Dios a su vida. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Tenemos que orar unos por otros. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Porque todo viene a través de Dios. Él es el que te perdona tu pecado. Él es a través de la oración, es el que te sana. O sea, Él es el que hace todo. No es el hombre, es nuestro papi. Vayamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. ¿Ya lo tiene? Dice, en el cabezado dice, un obrero aprobado por Dios. Y esta es la carta que le manda Pablo a Timoteo. Dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, por los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Sus enseñanzas se extienden como gangrena. ¿Qué es lo único que se extiende en el cuerpo de una persona? Que lo invade todo su cuerpo. Es la gangrena y es el cáncer. Si te detectan la gangrena a tiempo, lo que acontece es que te cortan un miembro en el cual se encuentra la gangrena establecida. Si no lo detectan en su momento, perece todo tu cuerpo. De igual manera el cáncer, si no te lo detectan en un momento oportuno, tienes posibilidad de que nada más te saquen un miembro o pierdas parte de. Y aquí nos está enseñando que todo ese tipo de doctrinas se están manifestando sobre toda la tierra, que son como gangrena, que avanza rápidamente. Rápidamente, corre la gangrena, corre como no te imaginas. Si ahorita lo tienes en un punto, ya en la tarde ya lo tienes en otro. Pero para la maldad. Y eso es por no recibir la doctrina de Jesús. ¿Quiénes fueron los que se apartaron? Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Que la fe ya pasó, la resurrección ya la tuvo, ya no va a haber. Eso es lo que estaban diciendo estos dos hombres. Siendo que los enseñó Pablo de qué manera tenían que caminar. Pero la desobediencia y la rebelión trae consecuencias a nuestras vidas.
Va a haber una nueva resurrección para los que han muerto en Jesús. Primeramente dice su palabra y posteriormente su iglesia será llevada. Y esta doctrina ya no era de la apostólica. ¿Dónde la recibieron? ¿Dónde prestaron oído? Solo ellos saben. Pero de que había gente en esos tiempos que también enseñaba doctrinas erróneas y falsas, lo sabía. Estaban los herodianos, los ancianos, los saduceos, los fariseos y quién sabe qué tantas otras doctrinas en otras naciones. ¿Sí? Entonces la gangrena no es nada bueno. La doctrina, el hombre y la mujer son los que se han encargado de desviar a la iglesia de Jesús del camino, de la verdad y de la vida, a través de ritos, a través de imponerles tipo de vestimentas. ¿Por qué no se las impone a través de enseñarle la verdad que está establecida aquí en su palabra? Porque es en su yo. Evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Si tú eres piadoso, tú estás dentro de la voluntad de Dios. Pero si tú caminas en la impiedad, tú vas directo al lago de fuego. Tenemos que ser piadosos. Tenemos que saber qué tipo de doctrina estamos recibiendo. Y estas dos personas lo recibieron y después ¿qué dice? Que son trastornados. Cuando tu mente se trastorna, tu cuerpo se descontrola. Y por eso, ¿qué era lo que salía de su boca? Hablando y declarando que la resurrección ya había pasado. O sea, ya se terminó. Y esto no se termina hasta que se acaba. Dice su palabra que cuando Él venga, los muertos se levantarán y subirán con Él y posteriormente la iglesia será arrebatada. No dice que los que estemos aquí en la tierra, primero van a ser los muertos, los que están dentro de la voluntad de Jesús. Son los que van a levantarse y subir. Y después la iglesia, las que todavía estemos aquí con vida. Eso es lo que nos enseña su palabra. Y por eso es fundamental qué tipo de doctrina estamos recibiendo. Que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Los que no están cimentados, los que no están arraigados en Jesús, son los que también se llevan entre las patas. Pero si tú tienes un devocional de día con día, escudriñar su palabra en tu cuarto secreto, aunque te hablen 1,000 cosas, tú sabes que sabes de qué manera debes de caminar y a quién debes de obedecer. No al hombre, no a Dios. Y Dios está aquí en su palabra. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Quieres ser de Jesús? Apártate de toda la maldad. Y que su doctrina sea la que penetre en tu corazón. No la de un hombre. Porque la de un hombre te va a desviar, como estos dos personajes que nos muestra la palabra. ¿A quién escucharían? No nos dice su palabra, pero sí nos enseña que andaban hablándoles a los de la iglesia que la resurrección ya había pasado.
apártate de la malicia, apártate de la maldad, porque el fundamento es Jesús y nosotros estamos estar firmes en Jesucristo nuestro Señor. Y su fundamento está sellado. Nadie puede abrir lo que Él tiene abierto, ni nadie puede cerrar lo que Él tiene cerrado. Dice lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que está cerrado, nadie lo puede abrir. Pero sí nos da la capacidad a través del Espíritu Santo de ver lo revelado en su palabra. Y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Dios te conoce quién eres, si realmente eres de Él, porque por tus frutos serás dado a conocer. Aquí no se trata yo soy de Dios, aquí no. ¿Qué fruto estás dando? Él te conoce si realmente eres su hijo, o si el enemigo te tiene todavía del pescuezo ahí. Tenemos que ser de un solo sentir. Tenemos que vivir en un mismo espíritu. Por eso el rey David decía: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, que se haga lo que tengas que hacer en mi vida, hazlo. Porque nosotros naturalmente tenemos un espíritu, pero espiritualmente también tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y por eso él decía eso: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi carne, mi cuerpo, mi alma. Haz lo que tengas que hacer y como lo quieras hacer. ¿Qué hizo Dios con David? ¿Cómo lo levantó? ¿Cómo lo dio a conocer entre las naciones? ¿Quieres que te dé a conocer? Sométete a su voluntad y vive en piedad, no en la impiedad, porque muchos creen que van a llegar y no es verdad. Por eso esa fue la impiedad del creyente, porque los demonios creen y tiemblan. El demonio también cree, pero no obedece. El que no tiene impiedad también cree, pero no va a llegar a ese destino final. Que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor. Cada uno tiene que tomar la decisión de apartarse de lo malo, porque nada tiene que ver lo malo con lo bueno. ¿Es Dios el que gobierna tu vida? ¿O es la maldad que todavía gobierna tu persona? O sea, hay muchas cosas que el hombre trae todavía malas, y de esas se debe despojar. Dice, de todas despójate. No te dice que una sí y otra no. Despójate de todo. ¿Quieres que Dios sea tu rey? Que Él sea tu pastor de pastores. Despójate de toda inmundicia. Despójate de toda impiedad. Despójate de toda maldad. Sencillo tanto, así como así. ¿Quieres que Él sea quien gobierne tus pasos? Que a través de practicar lo que Él te está enseñando, recibas la bendición, recibas sanidad, recibas prosperidad. Qué glorioso es estar con Jesús. No hay otra manera. Nada más hay una manera, un camino, una verdad, una vida. Y vamos a ver que esta doctrina es de hombre. Vayamos a Marcos 7:7. El Evangelio de Marcos,
Esto es para que empiece a discernir las cosas buenas de las cosas vanas. Voy a leerles del 6. Dice, Jesús les contestó, Él les contestó, es Jesús. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está el pueblo de Jesús hoy en día? ¿Con qué lo honras? ¿Con tu corazón? ¿O con tus labios? Tus labios para nada aprovechan. Para nadita aprovecha. Necesita ser de tu corazón. Ámalo, hónralo, obedécelo. Y dice en el 7, en vano me adoran, sin fruto, y todo árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. En vano, o sea, no da fruto, no produce nada. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿De quién estás recibiendo la enseñanza? ¿Es Jesús el que te está enseñando? ¿O es un hombre que te está diciendo, hermano, debe venirse con corbata aquí? Si no trae zapatos de vestir, usted no. Eso nada va a aprovechar delante de los ojos de Jesús. Tenemos que tomar decisiones sabias. El hombre es el que se ha encargado de dividir y apartar de la voluntad a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. El hombre específicamente. Porque hay más hombres que predican que mujeres. Y hay unos que enseñan que si Jehová es Jehová, yo soy Junior. No, yo soy su hijo. Con nuestro Padre no hay sobrinos. Con nuestro Padre no hay primos. Con nuestro Padre no hay juniors. Somos sus hijos, somos sus ovejas y se acabó. Aquí no es como el mundo lo maneja. Que si yo soy el junior, ya mi hijo también es junior. Dentro de la voluntad y lo espiritual no se maneja así. Y esas son puras herejías que el hombre se ha encargado de infundirle a la iglesia de Jesús. ¿Cómo que yo soy oveja de Jesucristo? Yo soy su siervo, yo no soy junior. O sea, yo soy Jehová chiquito. Yo soy su hijo nada más. Y las cosas no se manejan como el mundo las maneja. Por eso nos enseña en Santiago que la sabiduría del mundo es la carnal, la animal y la diabólica. Si tú la quieres comparar con Dios, está cerrado, mi amado. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente y lo carnal carnalmente. Y eso lo que estaban hablando de esas herejías son carnalmente aquí. Eso no es nada de Dios. Tenemos que tener los sentidos ejercitados a través de la relación para saber qué tipo de enseñanza estamos recibiendo. Y es fundamental la enseñanza hoy en día, porque la iglesia de Jesús se está apartando cada vez más y más de llegar a ese destino final que Él tiene preparado para nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar enseñando, y les pedimos que cada uno de los que escuchen las prédicas por el Face se comprometan a que la obra de Jesús crezca y la del hombre desaparezca. Aquí no se trata del hombre, aquí se trata de nuestro Rey y Padre, Señor Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Gracias te damos en esta tarde. Te pedimos, Padre, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que sigas llevándonos, Señor, a otro nivel, a otra dimensión, Padre, para poder seguir en tu plan y en tu propósito y caminar en tu voluntad, Padre, que es buena, es agradable y es perfecta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.